Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues agradecer a los directores de este curso el haberme invitado. Y quiero agradecer, evidentemente, al Museo del Prado el permitir que esté aquí hablando, que para mí es algo pues realmente excepcional, ¿no? Y sobre todo, estoy hablando en una pinacoteca y voy a hablar de tapices. Y además ya verán ustedes como no voy a hablar muy bien de la pintura, con lo cual todavía esto es mejor. Bien, dicho esto, pues voy a pasar rápidamente a tratar de resumir un texto que pues, espero que el día que salga publicado se puedan apreciar mejor algunos matices que aquí tendré que pasar necesariamente bastante rápido. El título, como habrán visto ustedes, Presencia de los tapices en una ceremonia de imposición de oro por parte de Felipe II en 1593, parece ser algo muy preciso y que, bueno, pues, ¿qué nos va a contar este hombre sobre esto, ¿no? Será pues, una cuestión muy puntual. En realidad, el título debería a lo mejor ser otro, o por lo menos incluirme más cosas, porque en el fondo lo que a mí me preocupa, lo que me preocupó desde el primer momento, no es una cuestión que haya cambiado después a la hora de ir preparándolo, es ver cómo los tapices han tenido una presencia, o tuvieron una presencia extraordinaria a lo largo del siglo XVI y qué características tuvo esta presencia, que se concreta exactamente, de ahí el título, evidentemente no voy a mentir, ni voy a hablar de otra cosa que aquello que anuncié, que se concreta en esta ceremonia del Toisón de Oro del año 1593. Para entender esto, y aunque sea de manera muy rápida, vamos a hablar un poco de cuál es la apreciación que se ha tenido históricamente de estos tapices que en la actualidad, bueno, ya se nos ha dicho aquí, se han expuesto en el Museo del Prado, pero no es algo habitual, ¿verdad? No es normal que en una pinacoteca como esta pues tengamos una exposición de tapices. Verán, a comienzos del siglo XX, y aunque esto ya es más que conocido, el anticuario, coleccionista y escultor y fundador del museo, Federico Marés, pues escribió unas memorias ya al final de su vida que hacían referencia, vivió muchísimos años, prácticamente fue centenario, y hacía referencia a comienzos del siglo XX, donde él dice que los tapices en aquellos momentos pues literalmente se quemaban, y se quemaban para extraer el hilo de oro y de plata, que era después el que realmente importaba. Y escribe, dice, bueno, había costumbre de quemarlos para aprovechar el oro y la plata que vendían a los joyeros según el tamaño de tapiz por 10, 15 o 20 durillos. Imagínense qué cantidad, ¿no? Pagar 100 pesetas, aunque fuese a comienzos del siglo XX, hombre, no era poco dinero, pero era muy poco, simplemente si lo comparamos, por poner un ejemplo, por esos mismos años, la Catedral de Valladolid acabó vendiendo 2 cuadros del Greco, que actualmente se encuentran en el Museo de Montreal y en la Frick Collection de Nueva York, y por estos 2 cuadros se llegaron a pagar 25.000 pesetas y además hubo un cierto movimiento social en contra de esa venta porque parecía pues poco menos que un saldo. O sea, a lo que voy es que en aquel momento se podían pagar 25.000 pesetas por 2 cuadros y se podían pagar 20 duros, en el mejor de los casos, por un tapiz que acababa quemándose. Pero el mismo Marés también nos cuenta cómo había algún anticuario más avispado y que pagaba algo más. Este, en lugar de pagar 20 duros, pagaba 30. Llegaba a las 150 pesetas. Y es que se estaba dando cuenta que esos tapices empezaban a tener interés no tanto entre los españoles como sí entre coleccionistas extranjeros que empezaban a preocuparse por estas obras de arte que hemos dado en llamar, que entiendo que de una manera horrenda, artes menores o algo por el estilo. Y es verdad que en aquellos momentos, a finales del XIX, comienzo del XX, empezó a haber un cierto interés por los tapices. Y ahí está la publicación de El conde viudo de Valencia de Don Juan, de su historia de la tapicería, de los tapices de la corona de España, que se publicó en el año 1903 y que es un trabajo que venía de antes. Ante el comentario de este libro, una recensión que se hizo por parte de Ramón Mélida, pues se quería ver como a la corona una gran defensora de la tapicería y que era realmente quien estaba dando importancia a esto. Pero claro, si nosotros nos damos cuenta, esta defensa pues quizás no se puede hacer, porque ante una serie como esta de Bertuno y Pomona, que conserva patrimonio nacional,
Conserva Patrimonio Nacional 3 series. Pues bien, esta que tenemos aquí es la que se conserva completa, porque poco antes de publicarse el libro del conde de Valencia de Don Juan, se había producido el matrimonio entre Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena en el año 1879. Y en ese matrimonio, pues otra de las series, o las otras 2 series, se cortaron, se trocearon para acoplarlas a lo que eran las paredes de la sala de baile, hoy el comedor de gala del palacio. Bueno, parece que aquí no había una gran defensa de los tapices. Es cierto que sucesivas exposiciones, estamos en la época de las exposiciones internacionales que se están haciendo una detrás de otra, pues se llevaron muchos de estos tapices que empezaron a ser conocidos. Tapices que, al ser conocidos, pues empezaron a ser apreciados, pero da la impresión que por los de fuera y no por los de dentro, que no tenían mucho interés en ellos. Y bueno, pues esto lo vemos también como cuando el duque de Alba, el abuelo de la actual duquesa de Alba, pues vendió buena parte de su colección en París, también en la década de 1870, y ahí salieron un número muy importante, tantos como 75 tapices de primer orden. Se vendieron. O sea, aquí parece que no importaban, como digo, demasiado. Pero sí estaban importando a extranjeros. Y tenemos el caso de algunos de estos magnates norteamericanos enriquecidos realmente hasta los ojos, como es el caso de Huntington, que, bueno, pues podemos apreciar en esta biblioteca, antes de que levantara la actual sede de la Hispanic Society, podemos apreciar cómo en la parte de aquí encontramos tapices colgados en lo que era su primera biblioteca. Otros, como es el caso de Hertz, pues también vemos que tenían en su residencia, San Simeón, como tenía también tapices. Y los encontramos en fotos más o menos recientes, están así colocados, pero también esto es una de las cenas o de las fiestas que dio Hertz. Hertz es el ciudadano Kane de Orson Welles. Bueno, Hertz es Hertz. Lo que pasa es que Ciudadano Kane, la archifamosa película de Welles, pues nos lo ha dado a conocer. Pero era un magnate extraordinario. Este personaje que compró todo lo que pudo, muchas veces de una manera compulsiva, pero le interesaron de una manera especial también los tapices. Y se hizo con una serie muy importante conservada en la Catedral de Palencia, una serie que había llegado allí por donación del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, un personaje extraordinario, obispo sucesivamente de Badajoz, Córdoba, Palencia y después en Burgos, y quien estuvo al frente de la Casa de Contratación de Sevilla y quien siempre estuvo haciendo pues, embajadas un tanto oscuras y de mucha importancia, sobre todo con los Países Bajos, había donado estos tapices a la catedral de Palencia. Y esta fotografía, en el archivo Hertz, una fotografía publicada por mi colega, la profesora Martínez Ruiz, pues vemos que llegaron a manos del magnate norteamericano. Pero por ellos ya pagó una cantidad muy importante, pagó $112.500 $112.500, cantidad, como digo, muy importante. Lo que ocurre es que estaría por definir exactamente si solamente fueron pues, esos tapices o había más cosas, porque esto siempre es muy oscuro. Piensen que son obras que se hacen en el límite de la legalidad, compras que se hacen en el límite de la legalidad cuando no se transgrede totalmente esa legalidad. La verdad es que Hertz sacó muy poco partido a esta obra porque, curiosamente, cuando llegaron a su poder, pues es la época de la Gran Depresión norteamericana. Buena parte de sus posesiones acabaron vendiéndose y estos concretamente los puso a la venta la French and Company, que en el 1943 los adjudicó por una cantidad que era prácticamente 10 veces menor, por $17.200, $17.250 para no mentir. Y en la actualidad estos tapices, esta serie, pues han regresado, digamos, a su lugar de origen, pero no a su lugar de origen España, de donde salieron, sino a su lugar de origen a Flandes, bueno, mejor dicho, están en Bruselas, no en Flandes exactamente, a los Países Bajos, en Bruselas, donde se encuentran actualmente en los museos reales de arte e historia. Y es que muchas de estas obras que compraron estos personajes pues han acabado en museos de diferentes ciudades norteamericanas donde hoy se exponen.
A comienzos, si esto es la valoración que se tenía de los tapices en época más o menos reciente, desde luego nada tiene que ver con la que se tuvo en el siglo XVI. A comienzos del siglo XVI, en los inventarios post-mortem que se hace de Isabel la Católica, cuando se hace la almoneda de sus bienes en el año 1505 en Toro, los tapices tenían una importancia extraordinaria. Se llegaron a contabilizar hasta 300. Ya les aseguro que hay bastantes, más de 300, y que, bueno, pues, no tardando quizá demasiado tiempo, pues podremos dar a conocer. Los tapices eran realmente muy importantes, tan importantes como que esos tapices rápidamente fueron adquiridos por unos o por otros, mientras que otras obras, digamos la pintura, pues no tenía demasiada importancia. Pensemos que por un tapiz se podían llegar a pagar cantidades exageradas, del orden de más de 100.000 maravedís, una cantidad muy elevada para la época, y sin embargo, por la pintura, pues apenas se pagaban unos cuantos reales, algo que hoy nos puede parecer pues realmente muy poco, pero que era así. Por poner un solo ejemplo, aquí tenemos el tapiz de la Resurrección de Lázaro, que perteneció a Isabel la Católica. Este tapiz sabemos que se lo regaló el condestable de Castilla y que ella mantuvo hasta el final de sus días. Cuando murió, como el resto de sus bienes, se puso una almoneda y acabó comprándolo Fernando el Católico. El tapiz se tasó en la suma muy elevada para la época de 150.000 maravedís. Y Fernando el Católico, es verdad que, bueno, por eso era Fernando, pues hizo sus gestiones para que rebajasen esa cantidad en la que se había tasado y lo compró algo más barato. Acabó cediéndoselo a su hijo, al arzobispo de Zaragoza, su hijo natural, y por esa razón hoy se encuentra en el Museo del Aseo. Pero lo que me interesa ahora es comparar con la pintura. Si por esta obra que se había tasado en 150.000 maravedís, una obra pictórica en manos de Isabel la Católica que llevaba escrito el nombre de Jerónimus y que parece ser que es fácil de ascribir a el Bosco, por esta obra se tasó en 170 maravedís, 1000 veces menos prácticamente, y además no se vendió. Esto es como en aquellos momentos se entendía el valor entre pinturas y tapices. Pero no solamente es el caso de Isabel la Católica. Algunos años después, en 1509, su hija y heredera, Juana I de Castilla, Juana la Loca, pues llegó a Tordesillas. Dado su estado mental, su padre ordenó hacer un inventario de sus bienes y en ese momento la reina tenía más de 70 paños. Algunos tan extraordinarios como los que podemos ver todavía porque pertenecen en la actualidad a Patrimonio Nacional, ¿no? Este es uno de los paños, de los episodios de los llamados paños de oro. Este es otro. De estos eran 4 la serie. Y también tenía episodios de la vida de la Virgen, que son 2 los que lo componen. Y un tercero, que es la Misa de San Gregorio, una tercera serie. En este caso, un paño solo. En total, estos 7 paños tuvieron un interés muy grande porque cuando en 1517 Carlos V llegó a Tordesillas por primera vez, los paños estaban colgados, así nos lo cuentan los cronistas, no nos hablan de todos, pero sí nos dicen algunos que son estos, evidentemente, no podían ser otros, y el mismo Carlos V que los vio no tardó demasiado tiempo en llevárselos. En 1526 acabó llevándose todos esos paños porque bueno, pues consideró que eran verdaderas alhajas y que eran los que le interesaban. Desde luego no se llevó ninguna pintura de las muy pocas que tenía la reina y algunos eran retratos pues, de sus familiares, eso no interesó y de hecho incluso cuando se murió Juana I en 1555 esos retratos prácticamente desaparecieron porque a nadie parecían interesar. El que los paños estuviesen colgados y se mostraran en aquellos momentos, mostrando la suntuosidad de los personajes, mostrando el poderío que había detrás, es algo absolutamente habitual, o era algo absolutamente habitual. Lo encontramos pues, en esta más que conocida y utilizada imagen de las muy ricas horas del duque Jean de Berry, en el cual vemos no solamente en una de las partes encontramos la vajilla de oro
expuesta o por lo menos dorada, sino que en la parte de atrás vemos todos esos tapices perfectamente colgados. Y es que los paños eran muy importantes, y no solamente como quizá a alguien le pueda parecer pues, en los Países Bajos, no. Hay que tener en cuenta que en Italia también los italianos tenían un interés extraordinario por ellos. Pensemos que un personaje como Lorenzo el Magnífico tenía unos 40 paños a su muerte, y sabemos que los tenía colgados en su despacho en el Palacio de Villalarga. Sabemos que su padre, Piero el Gotoso, y su tío encargaban paños también a sus factores en Flandes, como es el caso de Tommaso Portinari, al cual le encargan directamente que compre tapices, ¿no? Y es más, eso no debería estar ahí. Este interés se puede mostrar en esta imagen de un palacio florentino, el Palacio Davanzati, en el cual podemos ver cómo están los paños pintados, es pintura. En fin, creo que a estas alturas afirmar que el que pintaba las paredes así es porque no tenía para comprarse los paños en realidad, porque claro, esto era mucho más barato. O sea que estamos en el corazón del Renacimiento, en el corazón de las artes en Italia, y sin embargo el interés por los paños pues es como mínimo tan grande como el que podía haber en otros sitios. Carlos V se educó en esta cultura, en este interés por los paños, y no está de más recordar que hasta la década de 1540 pues prácticamente Carlos V no se preocupa ni por su imagen, ¿no? Pero sí por tener muchos de estos ejemplares. Y él, de una manera o de otra, voy muy deprisa porque esto si no lo acabaríamos nunca, pues él se hizo con series como esta, la de los honores, series como la batalla de Pavía, la empresa de Túnez, de la que se nos ha hablado también esta mañana, y también se nos ha hablado de las cacerías de Carlos V, de Maximiliano, se nos ha hablado en extenso. Son series que él encargó, compró, o que en cierta medida pues, estuvo presente ahí en el desarrollo de todos estos tapices. Es decir, estamos a mediados del siglo XV y vemos que del siglo XVI, y vemos que la importancia del tapiz, desde luego, no ha decrecido ni mucho menos, sino que sigue ahí. Pero ¿qué pasa a partir de la llegada al poder, digamos, de Felipe II, ¿no? Bueno, después del estudio del profesor Checa sobre Felipe II, no hay duda de la importancia que tuvo este personaje en las artes. Pero quizá de una manera pues, un poco sesgada siempre acabemos viendo a Felipe II junto a Tiziano, Antonio Moro. No, los tapices le interesaron, ya lo creo que le interesaron, y de qué manera. Felipe II llegó a reunir en torno a 700 ejemplares, lo cual es un número absolutamente, pues si quieren, hasta exagerado, ¿no? 700 paños. Y los tuvo presentes siempre, digamos, en todo momento. Cuando él salió de España por primera vez en el felicísimo viaje, pues sus primeros contactos en Italia, Génova, Milán, pero inmediatamente él va a dirigirse hacia Centro Europa y hacia los Países Bajos. Y allí él va a entrar en contacto con estos tapices que va a encontrar, por ejemplo, en las fiestas que dio su tía María de Hungría en el Palacio de Vannes, en los cuales pues, pudo ver series como Los 7 pecados capitales, Bertuno y Pomona, que hemos visto antes, La batalla de Pavía, etc. Es decir, él tenía este interés. Y la impresión que debieron causar los paños en él fue muy grande, porque él también va a tener una relación directísima. También se ha dicho esta mañana cómo la empresa de Túnez pues, se envió a Inglaterra con motivo del matrimonio de Felipe II con María Tudor, pero que llegaron tarde. Pero por estos mismos años, cuando Felipe está más en contacto entre Inglaterra y los Países Bajos, él va a encargar una serie extraordinaria, que es la serie del Apocalipsis, que realizó Willem de Pannemakers, el mismo tapicero, autor de los magníficos paños que tenemos expuestos aquí en el Prado. Y esta serie, miren, pagó por esta serie, la cantidad de 7.264 escudos. Dice, de los cuales, leo literalmente, su majestad les hace merced de 100.
O sea, no solo pagó esa enorme cantidad, sino que esos 100 escudos los dio, digamos, de propina, porque le parecieron extraordinarios. Hay que tener en cuenta que un escudo en aquel momento eran 400 maravedís. Si hacen ustedes la cuenta, nos acercamos a una suma próxima a 3 millones de maravedís. Una cantidad exagerada, absolutamente exagerada, que pagó. Pero lo interesante es que tenemos muchísimos datos, esto ha sido publicado y muy bien estudiado, pero hay algunas cosas sobre las que quiero llamar la atención. En los datos que nos da se nos llega a describir de la siguiente manera. Ve, un paño número 1 tiene 7 anas, era la medida que se utilizaba, 7 anas 3/4 de caída y 12 anas 3/4 de largo. Y a continuación dice 98 anas 13/16. Es decir, se llegaba a precisar realmente. Y si hoy día, utilizando el sistema métrico decimal, pues medimos estos paños, nos damos cuenta de que la variación es prácticamente nula. O sea que lo habían hecho con una gran precisión. Pero a pesar, o mejor dicho, si hacían esto con una gran precisión, después es curioso que no nos dicen absolutamente nada de la iconografía. Pasan por ello por encima, ¿no? O sea, no nos dicen nada importante. Sí que tenía hilos de oro, plata, seda, es decir, todo aquello que es lujo, todo aquello que conlleva un coste importante y todo aquello que llamaba realmente la atención. Felipe II continuó engrosando la colección de tapices hasta el final de sus días. Los que él compró, los que le llegaron después de la muerte de su primera esposa, María Manuela de Portugal, los que le llegaron después por su tía, María de Hungría, quien había hecho heredera a la princesa Juana de Portugal, su hermana, que cuando ésta murió en 1573, pues pasaron también los bienes a Felipe II. Es decir, Felipe II está rodeado de tapices. Pero tenía estos tapices, digamos, como un tesoro guardado, escondido, y lo que realmente le importaba eran las pinturas de las que, bueno, no nos hemos cansado de hablar desde hace bastantes años todos. Pues las cosas no son exactamente así. Verán, a comienzos de la década de 1570, el legado papal, cardenal Alessandrini, hizo un viaje a España, y Giovanni Battista Venturino da Fabriano, pues, recogió como una crónica algunos de los episodios. En uno de estos, el que nos interesa a nosotros, nos está hablando del Alcázar de Madrid. Y dice que en el Alcázar de Madrid había una sala grande nuda, sin ornamentar. Y a continuación, 3 camere ornati de pani ordinari di Fiandra. Esta, la parte que nos está hablando, en este plano atribuido a Covarrubias y del Alcázar de Madrid, del desaparecido Alcázar de Madrid, la primera sala a la que se refiere, esa sala nuda, sin nada, es esta que tenemos. Y después dice que hay 3 salas, a continuación, que son estas que les enmarco aquí. En esta sí que vio paños. Estamos en 1570. Esto mismo vamos a verlo en un plano más detallado, que es el de Gómez de Mora, de 1626. De nuevo, vamos a marcar esa sala, que aquí, como ven, tiene un tabique que la divide, hay 2 números, en este caso el 4 y el 5, los números se aprecian no demasiado bien, los que estén en las primeras filas entiendo si los podrán ver, que se había hecho un tabique divisorio, pero de momento lo dejamos ahí. Y las otras 3 salas son las que vemos aquí a continuación. Luego nos está diciendo, bueno, no hay duda de la ubicación, pues continúa hablando de las habitaciones de Felipe II, dice, sono 6 per l'inverno, con soffitti dorati, fregi intorno di vaghe storie dipinte. Está haciendo referencia a toda esta zona donde sabemos que Felipe II pues, había encargado a Gaspar Becerra y a Juan Bautista Castello, el bergamasco, pintar toda esta zona cuando él traslada ya la corte de una manera, bueno, iba a decir definitiva, no exactamente, porque luego su hijo la llevaba a Valladolid y luego otra vez regresó, pero bueno, cuando instala la corte en el Alcázar de Madrid. Venturino da Fabriano, italiano él, resalta magníficos cuadros. Dice que de mano de Titiano, ya poco tempo morto, y de él dice que son Prometeo, Sísifo, Ticio e Isione. Bueno, nos habla también de esas pinturas. Pero cuando llega a la capilla, que la tenemos ahí marcada, Venturino da Fabriano no le llaman la atención las pinturas que allí había, no le parecen realmente importantes y no dice prácticamente nada, ¿no? Acaba, eso sí, contándonos que allí se debían colocar unos tapices,
pero no nos dice gran cosa. Nos quedamos de momento con esto que nos dicen en 1570. Poco tiempo después, en 1576, Felipe II tuvo un encuentro con su sobrino, el rey don Sebastián de Portugal, en Guadalupe. Y este encuentro pues, se pueden imaginar que fue con toda la parafernalia posible. Allí se reunieron los dos monarcas y tenemos, afortunadamente, una crónica de lo que ocurrió en aquel momento. Sabemos que Felipe II llevó consigo buena parte de su colección de tapices. Allí llevó la historia de Noé, los 7 pecados capitales, Bertuno y Pomona, y, dice el cronista, leo, unos paños de seda y lana que fueron del emperador. La historia eran las 7 virtudes. Pareciéronme muy bien, y es que cualquiera tan grande como el mayor de los que la Iglesia tiene. Es decir, se trataba de en este caso los paños de los honores, no es este, ahora mismo vamos a él, y asimismo, dice también el cronista, que había 4 paños de oro y seda muy escogidos y bien ricos. La historia eran aquellas figuras del Apocalipsis tan bien hechas cuanto podía ser. Dice, eran los tapices tan grandes que aunque el corredor lo era, solos 4 le hinchían. O sea, solo cabían 4. Dícenme que son 8 y que los usa su majestad en la capilla la Semana Santa. O sea, nos dice que estos tapices del Apocalipsis se utilizaban en la capilla del palacio, pero que eran tan grandes que solo fue posible exponer 4, lo dice bien claro, cuenta que le han contado, que le han dicho que son 8, pero que sin embargo solo ha sido capaz de exponer 4. Venturino da Fabriano no vio los tapices en la capilla del Alcázar. Para decir el cronista del viaje del rey don Sebastián, en Semana Santa se colgaba la serie del Apocalipsis, que es la que tenemos aquí. La conmemoración de la Pasión de Cristo, sin duda, era la época adecuada para mostrar estos paños, pero no fue la única época. Felipe II, que sepamos, al menos los mostró otra vez, y los mostró con motivo de la imposición del toisón de oro que él realizó en noviembre de 1593. Desde 1430, en el año 1430, mejor dicho, el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, instituyó la Orden del Toisón de Oro y la instituyó bajo el patrocinio de San Andrés, cuya onomástica es el día 30 de noviembre. Con lo cual, esta fecha se utilizaba para los principales acontecimientos a lo largo de los años. Felipe el Bueno era el jefe de la orden y a su muerte lo fue su heredero, Carlos el Temerario. A la muerte de este, como no tiene nada más que una hija, fue su esposo, puesto que no podía ser una mujer la jefa de la orden, Maximiliano, el emperador Maximiliano, y posteriormente Felipe el Hermoso, Carlos V y por último Felipe II, que es hasta donde queremos llegar. En 1555 el emperador cedió el título de duque de Borgoña a su hijo y también la jefatura de la orden. Y Felipe II hizo algo que no gustó nada en la orden, y es que no tardó mucho en suprimir los capítulos. Suprimir los capítulos ante el disgusto de los miembros de la orden, que no querían, no entendían por qué había hecho eso, porque perdían la capacidad de criticar al monarca. Pero los acabó suprimiendo, y para que no hubiese ningún tipo de duda consiguió sendas bulas pontificias de Gregorio XIII y de Clemente VI para que apoyaran esta supresión, con lo cual al final desapareció en buena medida el espíritu de la orden. No se celebraban capítulos, pero sí se celebraban de vez en cuando ceremonias en las cuales se imponían estos collares que el rey hacía de manera absolutamente arbitraria. En 1593 tenemos referencia a una de estas ceremonias que realizó, porque el que era entonces el rey de armas, que se le conocía como Toisón de Oro al rey de armas, llamado Juan de España y, dice el mismo, intitulado Flandes, nos ha dejado un relato extraordinario de lo que ocurrió en aquel momento. El relato da mucho de sí, para conocer además cómo era toda la ceremonia del Toisón de Oro. Pero a mí lo que me ha interesado, y es lo que voy a tratar de exponer aquí, es la utilización de los tapices en toda esta ceremonia. El documento reza así: relación y memoria acerca de lo que pasó haciendo Su Majestad la fiesta de San Andrés en Palacio de Madrid, lunes a 29 de noviembre y víspera de la fiesta del dicho santo,
año 1593, y para dar la orden del Toisón a los duques del Infantado y el de Escalona y a don Pedro de Médicis. Bueno, lo leo como está escrito. Y va a relatar con precisión absoluta lo que pasó en aquellos momentos. Comienza su... Aquí tenemos a don Íñigo López de Mendoza, quinto duque del Infantado, un seguidor de Sánchez Coello, que fue uno de los que recibió el Toisón, como aquí podemos ver perfectamente que lo tiene colocado la cadena y el Toisón, ¿no? Comienza la relación, este personaje, el rey de armas, que junto al canciller, el greffier y el tesorero eran los 4 oficiales de la orden, con la llegada de los miembros. Y dice: los dichos duques del Infantado y de Escalona entraron aquí en Madrid para el dicho efecto sábado a 27 de noviembre. El del Infantado entró a las 4 de la tarde, al cual salió a recibir toda la corte y fue a posar en sus casas con su cuñado, el almirante de Castilla, cerca de San Andrés. Dice, y aquella tarde, ya anochecido, entró el duque de Escalona a la Sorda. Bueno, no me voy a alargar, no les voy a leer todo esto porque quizás sería cansado, pero lo cierto es que el documento, les leo al menos estos detalles para que vean hasta qué punto es preciso. Nos dice con quién va, dónde va, cómo va, absolutamente todo. El último que entró fue Pedro de Medici, como enseguida veremos. Pedro de Medici, el duque del Infantado, era un personaje importantísimo en la corte, tuvo una importantísima colección también de obras de arte, y bueno, había acompañado pues, a Felipe II cuando se casó con María Tudor, le acogió a Felipe II cuando se casó después también con Isabel, cuando se casó con Isabel de Valois posteriormente. En fin, estamos ante una persona muy próxima al monarca. En cuanto al duque de Escalona, Juan Fernández Pacheco había sido virrey llegó a ser virrey de Sicilia con Felipe III, y también era un hombre muy importante, un noble muy importante, con una renta que rondaba entre 80 y 100.000 ducados anuales, algo más baja que la del duque del Infantado, pero en cualquier caso de las más importantes de España. Y el tercero de los distinguidos, Pedro de Medici, hijo de Cosimo I de Medici, el gran duque de Toscana, pues sin duda era el que menos merecimientos tenía. De hecho, parece que entró un poco de rondón, porque cuenta el rey de armas cómo habían sido habían sido elegidos los 2 primeros, los 2 duques, y este último lo fue a última hora. La verdad es que Pedro de Medici fue un personaje controvertido, siempre lleno de deudas, normalmente que no pagaba, y que, pues acabó haciendo un buen matrimonio con Beatriz de Lara o de Meneses en España, que le salvó un poco del desastre económico. La ceremonia comenzó la víspera de San Andrés, como se nos ha dicho, con la llegada de los nuevos miembros al Alcázar, y nos dice el texto lo siguiente. Lunes a 29 de noviembre, víspera de San Andrés, entre 10 y 11 horas, fueron los 3 guardas de su majestad a batir y cerrar la puerta pequeña por donde se va al patio grande, delante de la puerta principal. Ahí estaba hecha una muela de alabarderos para que nadie entrase en palacio. Bueno, continúa, nos va diciendo cómo suben por la escalera y llegan a la sala, que hemos visto antes, que ahora marco otra vez aquí, donde estaba el capitán de los archeros, don Diego de Croix, con los archeros hecho un cuerpo de guardia. O sea, es de un detallismo increíble, ¿no? Todo lo que se nos va diciendo. Dice, entraron, no dicen eso, lo digo yo ahora, entraron por la puerta principal, rodeados de alabarderos, y van a subir por la escalera monumental. Vamos, no hay duda dónde está Bueno, ahí tenemos la escalera, han subido por la escalera y van a llegar aquí. Después lo veremos incluso marcado. Y dice que en esta sala donde están siempre las guardas, era la sala de guardas, ¿no? Venturino de Fabriano, recordemos que nos había dicho que la sala estaba desnuda, pero esto no va a ser así ahora. En esta sala, o mejor dicho, antes de hablar de esta sala, va a dar un salto
en el espacio el cronista, diciendo que van a ir después hasta el Retrete. Dice que llegan hasta el Retrete, donde se esperaron a que el rey en su cámara, que es la que aparece marcada en blanco, saliese a recibirlos. Evidentemente no han podido llegar ahí de un salto, han tenido que atravesar necesariamente esta otra sala, que aquí aparece como la saleta. Pero aunque da este salto en su relato, después va a retomar paso a paso y ya veremos cómo aquí no hay trampa ni cartón. Verán, nos dice hablando de la sala principal, la que está de color enmarcada en color rosa. Dice, la sala en la que están las tres guardas estaba entapizada con la tapicería de la jornada de Túnez. O sea, no estaba vacía como la vio Venturino, sino que ahora tenía la jornada de Túnez, que hizo el emperador Carlos V de gloriosa memoria, padre del rey nuestro señor, a 1536. Vamos, no hay duda. O sea, no es posible interpretar otra cosa, porque creo que es más claro, no se puede ser. La verdad es que nos ha dicho todo en muy pocas palabras. Esta jornada de Túnez, que como también ya se ha dicho aquí, pues tejió William de Pannemáker a partir de los cartones del pintor flamenco Jean Cornelis Vermeulen, el Juan de Mayo Barbalunga, como se le conocía en España, pues es en la que va a mostrarse aquí. Bueno, este es el camino que hicieron, no le quedó otro remedio que hacer este camino. No hay otra posibilidad para llegar al Retrete. Aquí tenemos un detalle de la jornada de Túnez, que desde luego no se expuso en Inglaterra porque ya la boda se había celebrado, pero si llega a exponer no les habría hecho mucha gracia, porque imagínense, viendo ahí la divisa del emperador, pues bueno, y mostrándose él mismo también, pues esto no les haría, como digo, no les haría muchas ganas de reír viendo el poderío que mostraba en este caso Carlos V. Aquí tenemos otro de esos tapices. Esos son los que estaban en la sala. No sabemos exactamente, lo decía esta mañana el profesor Checa, dónde quiso exponer estos tapices, porque el dato que se nos da en el inventario de 1558-1559, pues se nos habla de la sala grande delante de la puerta de la Casa Real de Su Majestad. Eso valdría para el Palacio de Coudenberg en Bruselas o para el Palacio Real, el Alcázar, en Madrid. No lo sabemos, pero sí sabemos que después estuvieron expuestos pues, en el Palacio de Coudenberg, en la Gran Salle, estuvieron expuestos en 1556 y también sabemos que estuvieron expuestos en la Catedral de Amberes con motivo de la celebración del 22º capítulo de la Orden, que es uno de los últimos que celebró Felipe II antes de suprimirlos. En 1593 la serie otra vez volvía a utilizarse como vemos ahora, pero hay un hecho que a mí me llama mucho la atención. Esta sala, que he medido y remedido, no se pueden imaginar las veces, tiene aproximadamente unos 100 metros de longitud, por supuesto, dejando de lado ese tabique que ahora la divide, ahora en el plano la divide. Unos 100 pies, no 100 metros, 100 pies. Es decir, estamos entre 28 y 29 metros de longitud, por 24 pies de fondo, unos 6,7 metros. Claro, cuando nosotros pensamos en todos los tapices de la jornada de Túnez, que miden entre 7 metros 20 centímetros y 10 metros de anchura, nos damos cuenta que necesitaríamos unos 70 metros como mínimo, que no vamos a tener, que la sala no da para tanto. O sea, realmente estos tapices no se pudieron exponer todos, esto es lo que me interesa dejar claro. No se expusieron todos, se expusieron una parte. Pero esto no es una cosa excepcional, porque en Guadalupe se declara, lo hemos visto hace un instante, refiriéndose al Apocalipsis, cómo tampoco estaban todos expuestos. O sea, parece que ya más que excepcional empieza a ser una cosa normal. Y si no se expusieron todos, no se podía hacer ni mucho menos las lecturas iconográficas que nosotros tratamos de hacer en la actualidad. Con lo cual hay que pensar si realmente toda esa lectura iconográfica no pertenece más a nuestro imaginario que al que realmente había. Lo cierto es que todos estos tapices, como digo, no se pudieron exponer ni muchísimo menos. La siguiente sala por la que pasaron, dice que es la estancia ubicada en el ángulo noroeste del Alcázar, es la que aquí aparece con el número 6 y que en la crónica se habla de la saleta.
La saleta que está antes del retrete, a donde su majestad suele proponer las cortes, estaba muy bien entapizada con una tapicería muy rica que llaman de la fama. Se trataba de la serie de los honores, que también aparece en algún documento como la fama, por ser uno de los paños mostrar la fama. Ahí tenemos uno de estos magníficos tapices, la fortuna, y aquí aparece la fama. Esta serie, que llegó a manos de Carlos V en 1526, cuando él en la primavera de 1526, cuando él está en Sevilla para casarse con su prima Isabel de Portugal, pues sabemos también que esta serie tuvo una serie de periplo un tanto extraño y que en algún caso pues no se puede explicar muy bien, porque los tapices estaban en manos de un tapicero, de Peter van Aels, que se había obligado a ceder parte de los tapices a los Fugger, estos banqueros alemanes que tenían pues también trabajaban en Amberes y habían hecho un préstamo que él no puede pagar en ese momento y los va a ceder como garantía del préstamo. Pasado un cierto tiempo, como no pudo tampoco hacer frente a ese nuevo aval, tuvo que ceder todos los tapices. Y entonces el tapicero, dice el tapicero que se los había encargado Carlos V. No parece que sea así. Carlos V no aparece en ningún caso en estos tapices y además no tiene sentido que si se los llega a haber encargado Carlos V, los Fugger los fuesen a haber enajenado. Esto no tiene sentido. O sea, sencillamente estos tapices, yo creo que el tapicero lo que intentó era por todos los medios que se vendiesen a buen precio, porque claro, los banqueros lo que iban a hacer era tasarlos lo más bajo que pudieran para quitárselos de encima y recuperar el dinero. Y él quiso, de esta forma, que fuesen, quiso dar a entender que los había hecho para Carlos V. En cualquier caso, se envió uno al emperador, el que los vio, los gustó y los acabó adquiriendo. En 1527, estos tapices se utilizaron en una ceremonia que fue el bautizo del futuro Felipe II en Valladolid. Y Prudencio de Sandoval, ya muchos años después, nos habla de estos tapices y nos dice que eran 4 los que estaban expuestos en la capilla. Se podría pensar que Fray Prudencio de Sandoval escribió mucho tiempo después y que no se fijó en los demás, no le llegó la noticia correcta del resto y que por eso lo dejó así. Pero hay una crónica francesa contemporánea que tampoco es más explícita, incluso menos. Dice que había tapices, eso sí, de oro, de seda, etc. Dice, historiados con historias de honor. Y luego habla de Alejandro, de la pasión, no es más explícita. Tampoco parece ser que se expusieran todos en este caso. Pero, ¿y se expusieron realmente, estaban expuestos todos en esa sala? Sencillamente es absolutamente imposible. Por resumir mucho, el perímetro de esta sala está en torno a 44 metros. Los tapices de los honores, o la fama, superan los 81 metros. Habríamos necesitado un espacio que fuese el doble para poder exponer todos. Por supuesto, esto tapando todos los huecos. O sea, luego veremos cómo se colocaban estos tapices. De nuevo estamos con el mismo problema. La lectura iconográfica de la serie completa, tal cual nosotros la entendemos, pues parece que no era así, porque desde luego no estuvo expuesta toda, estarían expuestos, no sabemos cuáles, es entender que la fama, pero no sabemos cuáles y en cualquier caso no pudieron exponerse ni muchísimo menos todos. En esta misma sala nos habla el rey de armas de algo que le parece extraordinario. Si se fijan ustedes, donde aparece el número 6, aquí abajo, hay algo ahí dibujado, ¿verdad? Bueno, pues de esto también nos va a hablar el rey de armas. Aquí había un estrado con un dosel y una silla riquísima. Dice el rey de armas que estaba cubierta la sala de muy lindas alfombras y estaba en medio un dosel y abajo de él una silla riquísima. La silla y dosel, todo bordado de oro y plata y piedras finísimas de diamantes, rubíes y esmeraldas y perlas, que dicen que costó dosel y silla a su majestad en Amberes 80.000 ducados. Esto no es que sea una cantidad elevada, esto es una exageración, se mire por donde se mire. 80.000 ducados se acercaba a la renta que tenía en todo un año pues un personaje tan poderoso como el duque del Infantado, incluso podría superar lo del duque de Escalona. O sea, toda la renta de un año
no daba para pagar la silla y el dosel que tenía ahí colocado Felipe II. La verdad es que lo que le llama la atención, como todo lo que nos va contando hasta ahora, es la suntuosidad, la ostentación que aquello estaba mostrando. Felipe II, para esta ceremonia, mostraba sus mejores piezas y esta silla parece ser que también estuvo, y el dosel, que estuvo expuesto en Guadalupe, que lo llevó en 1576, porque el cronista dice lo siguiente, que había una silla y dosel de aguja y oro, donde estaban en lo largo de él dibujados los gigantes, aquí es más explícito, que hicieron la guerra a los dioses, precipitados de las torres por donde intentaban subir al cielo, y Faetón que caía hecho pedazos con el carro, y caballos. En lo que vuelve el dosel estaba un Júpiter airado, arrojándole rayos tan ricos y con tantas piedras y cosas preciosas, que si acertara a caer en la casa de un pobre hombre, le pudiera muy bien matar la hambre. Bueno, esto es lo que vio el cronista, de nombre, no sabemos quién es, anónimo cronista, del encuentro en Guadalupe entre Felipe II y don Sebastián de Portugal, y el cronista de la ceremonia de 1593 vuelve a hacernos referencia a ello. Yo he traído aquí un dosel, que no es este ni mucho menos, porque no tenemos noticia del otro, pero más o menos como podría ser un dosel. Nos falta la silla y los diamantes, que seguro que fue lo primero que desapareció. Bien, ya vamos llenando huecos. La ceremonia continuó desarrollándose y de la sala pasaron al retrete, el número 7, donde los miembros de la orden que iban a recibirla y los oficiales pues permanecieron hasta que el rey apareció. Dice, estando su majestad en su cámara, que es luego a la par del retrete, ahí la tenemos, a donde suele tener la cama de honor también aparece marcada, la cama de honor, ahí la tenemos. O sea que, insisto en esta precisión, ¿no?, en el relato, que no es muy normal, ¿no? Donde suele tener la cama de honor, y avisado que ya eran venidos los señores del Toisón, y asimismo los que habían de recibir, mandó entrar a los 4 de la orden y a los 2 oficiales, quedando los demás, etcétera, etcétera. Felipe II dice, estaba sentado en su silla y del un lado y del otro hacia adelante estaban sendos bancos cubiertos con unas alfombras de las Indias. El cronista le sigue llamando la atención todo aquello, digamos, tejido, ¿no? Ahora son alfombras, pero también, como podemos ver, se fija en ellos. Y después de contarnos todo esto, nos dice así, como que no quiere la cosa, lo que para más de uno sería la noticia principal. Dice que estaba al lado derecho del rey nuestro señor, estaba sentado el príncipe don Felipe nuestro señor, siendo de edad de 15 años y 7 meses y medio, poco más o menos. El rey de armas, como siempre, se fija en la decoración, y la noticia de que estaba ahí el príncipe, que además va a ser fundamental para la celebración de esta ceremonia, pues prácticamente va a pasar desapercibida. Y digo que va a ser fundamental porque, a pesar de que el joven príncipe, que no contaba todavía 16 años, pues se va a tener que hacer cargo del desarrollo de esta ceremonia, porque Felipe II estaba en unas condiciones físicas bastante malas. Hay una anécdota que también recoge el rey de armas, realmente curiosa. Dice que el duque de Terranova, uno de los caballeros del Toisón, ya septuagenario y enfermo de gota, pues al hacer la reverencia al rey se cayó. Y entonces fue preciso que lo ayudaran a levantarse. Y dijo el rey, dice el rey de armas que dijo el rey, le consoló diciendo que lo mismo haría él, es decir, levantarlo, si no le tuviesen por estar peor que él. O sea, el rey decía estar todavía peor que el duque de Terranova. Y la verdad es que debía estar bastante mal, por lo que enseguida vamos a ver. El monarca se despidió y su majestad, hecho esto, congratulándose con ellos, les dijo que él holgaría mucho de poder solemnizar y alegrar la fiesta, pero su poca salud e indisposición que tenía no le daba lugar para ello de lo que le pesaba, y que así el príncipe su hijo iría en su lugar y asistiría con ellos, así como lo había hecho su padre con él siendo príncipe, y con esto se despidió. La ceremonia continúa y van a ir ahora en procesión hasta la capilla que aparece marcada abajo a la derecha.
Sigue con toda minuciosidad el rey de armas contándonos cómo iban vestidos. Dice, el príncipe don Felipe, nuestro señor, que Dios guarde, venía detrás de todos solo, con calza y cuera amarilla, y un bohemio de raso amarillo impresado, aforrado en lobos cervales, bota blanca, vaina amarilla, plumas amarillas y blancas y airones. Bueno, el detalle es, una vez más, pero el detalle de todo aquello que muestra el lujo y que muestra la ostentación de la ceremonia, como podemos ir viendo en todo esto que voy contando. Al llegar a la capilla, el autor del relato, pues por enésima vez, pone los ojos en la riqueza de la decoración del lugar. Dice, entrados en la capilla, su Alteza se metió abajo de su cortina abierta toda, que era de tela de brocado muy rico, y lo mesmo el sitial y almohadas que tenía delante, y tomando su puesto el príncipe, luego los señores del Toisón tomaron el suyo, que fue en el mismo banco que acostumbraban a sentar los grandes, el cual, el banco, estaba cubierto de un paño de terciopelo carmesí y de una alfombra abajo sin ningunas almohadas como suelen tener. Nos habla del altar. Dice, el altar estaba muy ricamente aderezado y puesto en él la flor de lis con una reliquia del ligno cruces y el clavo. Nos cuenta del altar. Y después de todo esto va a resaltar lo que le parece lo principal. Y lo principal no eran otra cosa que los tapices del Apocalipsis, esos de los que se había contado que se exponían en Semana Santa y que ahora van a estar aquí representados. Dice, la capilla estaba muy bien intapizada de una tapicería muy rica del Apocalipsis. Los paños que el monarca había llevado consigo a Guadalupe, esos paños que les hablaba hace unos minutos, ahora se habían, y que allí solo se habían desplegado 4, ahora se iban a colocar en la capilla, como podemos ver aquí. El problema es otra vez el mismo. Esta capilla tiene una longitud de unos 70 pies, unos 20 metros, y hay que tener presente en la capilla que la parte que no he marcado, la parte de arriba, ahí no se podía colocar nada porque estaba el altar. Tomando las otras 3 paredes, entendiendo que estaban totalmente diáfanas y que se podían colocar paños por todos los sitios, pues nos siguen faltando metros por todos los lados para colocar la capilla del Apocalipsis. Porque tendríamos unos 45 metros diáfanos aproximadamente, insisto, si no había ningún altar ni nada por el medio que lo impidiera, ¿no? Si tenemos en cuenta que estos paños están en una media muy próxima a 9 metros, pues nos quedamos sin espacio para poder colocarlos todos ellos. Otra vez se repite lo mismo, y perdonen que sea tan pesado, pero es la tercera serie de estas características tan excepcionales que se muestra y en ningún caso se mostró completa porque sencillamente no podía mostrarse. Y eso que los paños se mostraban de la siguiente forma, o sea, totalmente ocupando todos los espacios, totalmente estirados, en este caso es una miniatura del juicio de Jean, duque d'Alençon, de mediados del siglo XV, pero lo volvemos a encontrar en otra miniatura del encuentro entre Federico III, el emperador Federico III y Carlos el Temerario, cuando Carlos el Temerario quiere ser rey a toda costa y al final lo único que va a conseguir es que lo maten. Pero bueno, no ahí, no en la comida, murió después, pero en fin, y esto es lo que nos vamos, como digo, a encontrar. Bien, durante toda la misa, Felipe II estaba muy mal, pero asistió a misa, escondido. Dice, su majestad, por su indisposición, estuvo en el cancel que hay en la capilla de manera que no le echaban de ver, y él lo veía todo. Y la infante doña Isabel Clara, y las damas arriba en las tribunas como suelen. O sea, el rey estaba escondido. Esto tampoco es una cosa extraña, que el rey estuviese escuchando misa sin ser visto, pero sí que va a ser curioso lo que vamos a ver a continuación, y con ello vamos a terminar. Dice, acabada la misa, se salió de la capilla por la misma orden que se había venido para el aposento del rey. Bueno, ahí podemos ver en la parte izquierda cómo detrás, cómo estaban colocados, tranquilos que volverá. A veces ocurre esto. Ahí podemos ver cómo estaban colocados las personas, cómo los tapices cubrían absolutamente todo. Se trata de la abdicación de Carlos V y cómo en esta podemos encontrar en la parte
una puerta que está tapada por los tapices que hay que descubrir para poder atravesar, o sea que el tapiz ocupaba todo. Y yo he tenido en cuenta esto también a la hora de dar estas dimensiones, pero sencillamente no cabía. Pues bien, dice que acabado la misa, se salió de la capilla en la misma orden que se había venido para el aposento del rey, dice, con gran son de trompetas y atabales, a donde entrando en la saleta, la que está marcada de azul, estaba puesta la mesa para comer el príncipe nuestro señor. Encima de la tarima dicha, donde estaba el dosel, y abajo del dosel rico y declarado, 4 pasos de esta mesa y tarima, estaba puesta otra mesa para los señores del Toisón, de manera que estaba al soslayo, y sobre la mano izquierda de la mesa del príncipe. Y tenía por espaldas esta mesa la ventana que cae sobre la casa de campo, es decir, nos está hablando en este momento de la zona, que vamos, esta zona, que cae sobre la casa de campo. Dice, la dicha ventana tiene un balcón grande de piedra como corredor que cae sobre la casa de campo en que estuvieron los cantores de la capilla del rey, los cuales, mientras duró la ceremonia, hicieron muy linda y diversas músicas. La descripción, vamos, es absolutamente clara, o sea, no hay duda, no podemos estar pensando en otro sitio, más datos ya, en fin, solo falta el número de teléfono, pero todo lo demás está dicho aquí, ¿no? Y que estaba decorada con la tapicería de los honores, y se sentaron siguiendo, pues la forma de hacerlo, desde que se fundó la orden en 1430, ahí tenemos a Carlos el Temerario en esta miniatura, el libro de estatutos de la Orden del Toisón, colocado en el centro, y a ambos lados pues se colocan los caballeros. Y los 4 que tenemos aquí, más próximos a nosotros, vemos que hay uno que está de pie, que ese sería el rey de armas, con la potenza colocada como collar, y los otros 3, tesorero, greffier y canciller o chanciller de la orden. Ahí sí estaban sentados, como nos cuenta aquí. Bien, Felipe II estaba en malas condiciones, no había asistido a misa y tampoco asistió a esta comida que presidió el príncipe Felipe. Pero que no asistiera no significa que no estuviera. Y dice el rey de armas, mientras duró la comida, estuvo el rey en la puerta del retrete, habiendo hecho poner en ella una tabla, estuvo ahí colocado, habiendo hecho poner ella una tabla que le llegaba hasta los pechos, sobre la que se echó mirando por entre el tapiz lo que pasaba, y con él la infanta doña Isabel y el cardenal Alberto, gobernando de ahí, haciendo decir al conde de Chinchón por un ujier de cámara, que hiciese que los caballeros se apartasen de la tarima en que estaba el príncipe nuestro señor, mirándolo todo desde la puerta a su majestad. Felipe II mandó hacer una tabla, se volcó sobre ella, porque no aguantaba su propio peso, y colocado en esa puerta que he marcado ahí con una flecha verde, estaba viendo todo colocado detrás de un tapiz. Podemos otra vez volver al tapiz que representa, al grabado que representa la abdicación de Carlos V, y estaría más o menos como el personaje que hemos dicho antes en la puerta, ahí escondido, viendo sin que nadie le viese. Por increíble que parezca, el rey, aquejado de gota, incapaz de permanecer demasiado tiempo de pie, pues estuvo dirigiendo absolutamente todo lo que ocurría allí. Y nos dice el cronista, para que se vea que era como, más o menos como esto, dice, mirando por entre el tapiz. O sea, estaba mirando por entre el tapiz, ¿no? Los tapices servían para ornamentar y al mismo tiempo servían también, en este caso, para disimular. Pues bien, en 1593, la ceremonia de imposición del collar del Toisón de Oro se había celebrado con toda la suntuosidad requerida por la orden. Y parte fundamental de este aparato fueron los tapices, que a punto de terminar el siglo XVI continuaban siendo piezas fundamentales y principales en las colecciones artísticas de los poderosos, como prueba el detallado relato del rey de armas, que nos transmite su admiración por los tapices y, atención, por el contrario, no hace mención ni a una sola pintura en palacio.